Bien, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por permitirnos adorarte, alabarte. Gracias por este espacio, por los instrumentos, por los muchachos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Perdónanos si tomamos en poco a veces todo lo que nos das y no nos damos cuenta, Señor, como mencionaba Carlos, y no aprovechamos los tiempos ni entendemos muchas veces los tiempos en los que estamos. Pero yo confío en tu obra, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor. De esta misma manera queremos poner en tus manos este tiempo. Dame gracia para compartir tu palabra, que sea de edificación, Señor, para mis hermanos, y también ruego por gracia, Señor, para aquel que la recibe. Necesitamos de la intervención de tu Espíritu, Señor. Necesitamos que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues estamos en la serie Vivamos Piadosamente, el estudio de la primera carta a los Corintios. Estamos por concluir el capítulo 9, donde Pablo habla acerca de la legitimidad como apóstol, ¿sí? Este capítulo 9. De hecho, al final del capítulo 8, Pablo exhorta a ejercer nuestra libertad en Cristo de manera sabia. ¿Recuerdan? Aun cuando nos puede ser lícito hacer tal o cual cosa, esto dentro de las normas establecidas por Dios. Hablábamos de eso, ¿no? Es decir, a veces está esa frase, ¿no? Que es que todo me es lícito. No todo me conviene, pero todo me es lícito. No, esto es dentro de las normas establecidas por Dios. Es decir, Dios ya estableció el hecho, ¿verdad?, de que no se puede vivir en adulterio, por ejemplo, ¿verdad? Sí, cuando Pablo habla acerca de la conciencia, debemos de entender que hay algo que está por encima de nuestra conciencia, que es precisamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios establece normas en donde nosotros debemos de conducirnos precisamente bajo esas normas. Sí. Entonces, cuando nuestra conciencia no nos acusa, repito, tenemos algo que está por encima de nuestras conciencias, que es precisamente la palabra de Dios. Sin embargo, hay cosas en la palabra de Dios en donde tal vez hay un margen, ¿no?, de gustos, ¿sí?, en donde cabe el hecho de si es rojo o azul, es verde o morado, ¿sí?, el atril tiene que ser de madera o no, ¿verdad? Cuestiones de esas, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo habla aún acerca de eso, ¿sí? Habla acerca de que aun cuando nosotros tenemos la libertad en Cristo de ciertas cosas, debemos de ejercer nuestra libertad, ¿sí?, en amor para con los demás, de manera sabia. Entonces, Pablo utiliza el ejemplo de la abstinencia de comer carne por amor a los demás. Dice Pablo, yo sé, sí, la mayoría hemos entendido que los ídolos no son nada, que solamente hay un Dios y que todo lo demás pues no existe. Por tanto, aquel que come carne que ha sido ofrecida a ídolos, pues no se contamina, porque un ídolo nada es. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, ¿sí?, por tanto dice, yo incluso no volveré a comer carne jamás por amor a los demás. ¿Sí? Es decir, ahí encontramos, ¿no?, una regla de peso mayor, que es precisamente el amor, y hacia allá el apóstol Pablo está conduciendo lo que es por así decirlo, el bosquejo de la carta, ¿sí? Es decir, tomando la referencia del nombre de la serie, ¿verdad?, Vivamos Piadosamente, la carta habla precisamente de eso, es una invitación a vivir de manera piadosa, es decir, conforme a lo que Dios establece, conforme a lo que Dios quiere. Y siempre, mis amados, nuestras decisiones y aún el ejercer nuestra libertad en Cristo tiene que ver en el amor, ¿sí? Tiene que ver en el amor. Entonces, hay quienes vienen de un trasfondo de idolatría, por ejemplo, que vienen de un trasfondo de idolatría muy fuerte. Bueno, por amor a ellos no comeré carne jamás, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, es como ciertas culturas, ¿no?, en donde, bueno, se pueden comer con una botellita, una copita de vino, ¿verdad? Un bote de cerveza. Bueno, en nuestra cultura, o la mayoría,
¿no? Vienen de un contexto tal vez de alcoholismo, en donde es complicado tal vez eso, ¿no? Ver en la mesa o comer con eso, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ser sabios. Bueno, yo puedo ejercer mi libertad o puedo abstenerme por amor al hermano, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto como base? Porque este es el mismo ejercicio que Pablo dice, ¿verdad? El hecho de no ejercer a lo que le correspondía como apóstol, ¿verdad? Para así no ser de tropiezo para nadie. Es lo que precisamente empieza hablando en el capítulo 9, ¿no? Ejerce, ¿verdad? O aplica este mismo ejercicio, aplica esta misma premisa. Dice, bueno, yo puedo, ¿verdad?, tener acceso como apóstol a ciertas cosas, pero no lo hago para no ser tropiezo de absolutamente nada, de nadie, perdón. Entonces, aquí en el verso 24 veremos precisamente la disciplina del apóstol Pablo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo aterriza muchas de las cosas que nos ha estado hablando? ¿Sí? Y vamos a intentar poder verlas y que nos puedan ayudar también a nosotros en nuestro día a día, porque es muy importante, lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? ¿Sí? ¿De qué serviría poder tener acceso a la información si no sabemos cómo aterrizarlos a nuestra vida? ¿Verdad? Bueno, sí sé que la Biblia dice que tengo que amar, pero ¿cómo amo? ¿No? Sí, pero ¿cómo lo hago? Bueno, la palabra también nos enseña en el cómo debemos de hacerlo, ¿sí? Bien, entonces, hoy vamos a ver 1 Corintios 9 a partir del verso 24 al 27, pero antes quiero leer el versículo 23. Dice, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Esto es clave, diga conmigo, es clave. ¿Por qué? Porque, mis amados, el afecto a la obra de Dios es lo que nos habilita para ser útil en el reino. Si yo no amo, no seré útil. Podré hacer muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, no voy a hacer lo que el Señor quiere que haga, ¿sí? No voy a tener la trascendencia que debiera de tener aquello que he sido llamado. Y mire, el apóstol Pablo más adelante dice en el capítulo 13 de la misma carta, se los voy a leer, capítulo 13, 1 al 3, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solo ruido. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Pero eso digo que es vital esto que el apóstol Pablo dice en el verso 23, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Es decir, la motivación correcta por el cual debemos de hacer las cosas, mis amados, es el amor. Porque podemos hacer muchas cosas y podemos ser útiles para los hombres, y quiero trasladarlo dentro de la congregación, pero si no lo hago con la motivación correcta, esto no tendrá trascendencia. No tendrá trascendencia. Será mera obra. Porque mi motivación podrán ser muchas y podemos tener una lista. El orgullo, tal vez, para que todos vean cuán diligente soy. Miren qué espiritual soy. El quedar bien con alguien, buscar aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la motivación correcta de nosotros ejercer algún servicio a la iglesia, ¿sí?, es precisamente el amor. El amor, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo tiene claro, repito, que la motivación correcta para obrar es el amor. Si no hay amor, estaremos descalificados. Y para allá va. ¿Sí? Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y también el que compite como atleta, que es la misma idea que ahorita vamos a ver nosotros a partir del verso 24. ¿Sí? Dice, no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. ¿Sí?
En el reino es lo mismo. Estamos, mis amados, en esta carrera bajo las normas de Dios y no las nuestras. Dile al que está a tu lado, no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es a nuestra manera. Ahora dígase a mí mismo no es a mi manera. No es a mi manera. Quisiéramos que fuera a nuestra manera, pero no es a nuestra manera. No es cierto, no tenemos mejores ideas que Dios, mis amados. No somos más inteligentes que Dios. No es cierto. No somos más sabios que Dios. No son nuestras normas. No. Hubo un par de adoradores ahí al principio, ¿no? Que uno lo hizo según la demanda de Dios y otro no. No. Las consecuencias de jugar bajo sus propias reglas le costó carísimo a Caín. Adoró como él quiso, como él creyó, ¿verdad?, que debía aceptar Dios una adoración, una ofrenda. Y la palabra es clara, conocemos la historia, ¿no? Dice que Dios no se agradó. Dice que fue más agradable para él la ofrenda a Abel. Dice que el semblante de Caín decayó y el Señor le dijo, bueno, si bien hicieres, ¿no serías recompensado? Pero no hiciste bien. No puede esperar un premio aquel que no corre la carrera de manera legítima. Ojo con esto. No podemos esperar premios si no corremos la carrera de manera legítima. No hay galardón para eso. Mientras que el otro adorador, ¿verdad?, que corrió bajo la carrera, de las reglas establecidas, es conocido como el justo Abel. Sí. Entonces, qué importante es, ¿no? No gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Porque no solamente es llegar a la meta, utilizando esa misma ilustración, sino hay ciertas reglas y ciertas normas por cómo debes de correr, cómo debes de competir, cómo es que debes de transitar. Sí. Aquí con el Señor, mis amados, pues no todos los caminos nos llevan a Roma. Como dice, el fin justifica los medios, aquí no aplica, ¿no? No es como que nosotros podemos tomar atajos y decir, bueno, por aquí le puedo hacer, ¿no? Dios ha establecido cómo es que debemos de correr la carrera. Sí. Ahora en el verso 24 dice el apóstol Pablo, ¿y no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Yo le estoy leyendo la versión de las Américas, pero es muy similar a Valera 60. Sí. Pablo aquí hace referencia a los juegos panhelénicos. Sí. Este era un conjunto de 4 contiendas, sí, que eran de diferentes lugares, ¿verdad?, en la región, en la antigua Grecia. Estos 4 juegos eran los Juegos Olímpicos, los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos y los Juegos Ítmicos. Sí. Y esta celebración de estos juegos implicaba que todas las ciudades debían de respetar ciertas reglas y normas donde serían probadas las habilidades y la disciplina de los atletas. Ojo con esto. Eran probadas las habilidades y la disciplina de los atletas. Y todos, ¿verdad?, tenían que jugar bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas. Sí. Ahora, los Juegos Olímpicos eran los más importantes y los más prestigiosos. Este se celebraba 4 años cerca de Elis y estos eran en honor al dios Zeus. Sí. Los otros Juegos Pítico, también se celebraban cada 4 años cerca de Delfos y era en honor a Apolos. Los Juegos de Nemeos y los Juegos Ítmicos, esos eran cada 2 años. Y precisamente el último que mencioné, los Juegos Ítmicos, eran en honor a Poseidón y se celebraban ahí en Corinto. Entonces el apóstol Pablo utiliza el ejemplo porque todos estaban relacionados con estos términos. De hecho, hay frases que el apóstol Pablo utiliza que eran muy significativos para los atletas, y ahorita lo vamos a ver, que se utilizaban dentro de los gimnasios para animar al atleta.
Sí. Entonces, estos juegos periódicos eran a los griegos una pasión, mis amados, más que un mero entretenimiento. Y por eso es que el apóstol Pablo utiliza referencias de esto, porque está apelando a la actitud y a la pasión del creyente. Sí. A la actitud y a la pasión del creyente. A veces es triste, ¿no? O es de admirarse la pasión con la que disfrutamos un partido de fútbol o una pelea de box o algún deporte que nos guste, y de repente la pasión con la que adoramos a Dios. ¿No? Si estamos viendo un partido de la selección, ¿no? En un mundial, estamos todos eufóricos, ¿verdad? Y gritamos y acá en la alabanza así como que, ¿no? Digo, es algo a meditar. ¿No? Entonces, ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, haciendo referencia a estos juegos, todos en verdad corren, dice el apóstol Pablo, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Aquí el apóstol Pablo no habla acerca de competir entre creyentes. No está hablando acerca de ver quién corre primero, de apura el que te alcanzo. No está hablando acerca de eso, sino está hablando acerca de correr con la actitud correcta. Sí. Habla de correr con la actitud correcta. Habría que observar la determinación de los atletas y tenerlos como ejemplo para así correr la carrera de la vida en el reino. ¿Cuál era la actitud de los atletas? ¿Cuál era la determinación en ellos para competir? ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era la pasión, verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, corran de tal manera que lo obtengan, es decir, corran como si ustedes quisieran alcanzar el premio del primer lugar. Una persona que no se esfuerza en una carrera no gana. Y aquí, mis amados, el apóstol Pablo no está hablando de cuestiones de salvación. Sí. No está hablando acerca de eso, repito, está tratando la actitud del creyente, la actitud que debe haber en nosotros por cuanto ya hemos sido rescatados y salvados por gracia. No está hablando acerca de correr para alcanzar salvación, está hablando de la actitud que debe de haber en nosotros. Y el apóstol Pablo utiliza a estos atletas y nos dice, miren cómo corren los atletas, cuál es la pasión con lo que hacen, cómo se preparan, cuál es la actitud. Ningún atleta entra a la carrera pensando voy a perder. Si no, no corre. Sino le mete garra, ¿no? Le mete esfuerzo, le echa pasión. Dice, corred de tal manera. Hay registro que precisamente estas palabras, corred de tal manera que lo obtengas, los instructores de los gimnasios y los espectadores exhortaban a los estudiantes para estimularlos a hacer el máximo esfuerzo. Corre como si fueras en primer lugar, que no te alcance. Ya casi llegas. Eran palabras, ¿no? Que usaban para animar a los estudiantes, a los corredores, a los atletas. Entonces aquí vemos, ¿no?, la intención de las palabras de Pablo. El que compite, repito, no compite con la mentalidad de a ver si gano o no gano. Se prepara para competir y ganar. El verdadero atleta se prepara para competir y ganar. Muchos de los críticos de los deportes hoy en día es precisamente lo que critican, por ejemplo, en el box o en otras disciplinas, de que ya ahora los boxeadores no lo hacen por disciplina ni por pasión, sino por dinero. Y eso demerita mucho, porque antes la intención total no era hacerse ricos, no era hacer un negocio, sino era saber quién era el mejor, y se preparaban para ganar. ¿Sí? Ahora la realidad es que el boxeo como nosotros lo conocemos hoy en día es muy diferente a como se conocía en aquel entonces. De hecho, el apóstol Pablo hace alusión por lo menos a dos de las disciplinas que se llevaban a cabo, que era precisamente la carrera, ¿no?, de correr, ¿sí?, a pie, y del boxeo y la lucha, ¿sí? Entonces, precisamente ellos no lo hacían por otra cosa. De hecho, el apóstol Pablo menciona más adelante que su motivación era la corona. Era una corona, era ser
precisamente llegar a tener la satisfacción, ¿sí?, de que habían sido probados como atletas y que sus habilidades y su disciplina habían sido probados y habían sido aprobados ante esa prueba. ¿Sí? Entonces, el que compite, repito, no compite con la mentalidad de a ver si gano, no, se prepara para competir y ganar. Se preparan para eso. Hoy en día, debido al negocio, pues hay, por ejemplo, deportistas que se suben al ring, se dejan ganar y pues muchos de ellos son acusados por corruptos. Esa no es la mentalidad que debiera de tener. Entonces, no sabéis, dice, que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Entonces dice el apóstol Pablo, corran como ese, como el que ha de obtener el premio. Como ese corran, así. ¿Sí? Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Y luego dice el apóstol Pablo, pero nosotros una incorruptible. Mucho que hablar de este texto. Dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Este se abstiene de todo no significa que se abstiene de todo. ¿Sí? O sea, no se abstiene de todo, sino se abstiene de todo aquello que le estorba para cumplir su cometido. Se abstiene de todo aquello que estorba para cumplir su propósito. Sí. Se abstiene de ciertos alimentos, se abstiene de ciertas amistades, se abstiene de ciertas salidas, se abstiene de ciertos hábitos, se abstiene de ciertas conductas. ¿Me explico? Un boxeador, por ejemplo, que está a punto de pelear y está en entrenamiento, pues no puede vivir como una persona que no se está preparando para pelear. Se abstiene de muchas cosas para entonces poder pelear y llegar preparado para eso. Entonces, esa es la idea. Todo aquel que compite en los juegos se abstiene de todo. El apóstol Pablo está diciendo, mis amados, que nosotros también estamos en una carrera y que hay cosas de las que nos tenemos que abstener. ¿De qué cosa nos tenemos que abstener? De todo lo que nos estorba para poder correr la carrera legítimamente. De todo lo que nos estorba. Sí. Acompáñeme por favor a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Texto muy conocido, dice, por tanto, conocemos el contexto, ¿no? Viene a hablar de Hebreos 11. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, todos estos héroes de la fe, ¿no? Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. ¿De qué es lo que nos debemos despojar? En ese sentido, el autor de Hebreos está hablando acerca de correr la carrera que tenemos por delante, precisamente de la vida como creyentes, como hijos de Dios. Despojémonos de todo aquello que nos estorba para vivir como Dios demanda, para poder correr la carrera de manera legítima. Tenemos una nube de testigos como ejemplo. Hombres de fe, hombres obedientes, hombres que se vieron en circunstancias adversas, pero aún así ellos reconocieron la palabra de Dios como la máxima autoridad y la obedecieron a pesar de las circunstancias. Tenemos toda una nube de testigos, tenemos ejemplo por tanto, dice, para nosotros correr la carrera que tenemos delante, despojémonos. Despojémonos. La idea del apóstol Pablo, por ejemplo, en el sentido de aquel que compite, pues está hablando, tal vez no necesariamente de cosas de algún pecado, pero sí cosas que pueden estorbar para cumplir el propósito de Dios. Déjenme poner un ejemplo, ¿no? Si hay un llamado, por ejemplo, si Dios llama a alguien al servicio, ¿sí? Hay un llamado de parte del Señor.
Y este hombre, ¿verdad? En el ejemplo que pongo, este varón, en vez de atender el llamado de Dios, no sé, pues toma un trabajo que le detiene poder congregarse o hacer el llamado, pues podríamos decir, ¿trabajar es malo? ¿Trabajar es pecado? No. Sin embargo, está tomando una decisión pues que lo va a hacer retrasar del plan de Dios que tiene para su vida, ¿no? Y simplemente no va a correr la carrera pues de manera legítima en el sentido en que el apóstol Pablo está hablando. ¿Me explico? No estamos hablando acerca de perder salvación, sino de aquellas decisiones que muchas veces decimos, pues es que no es pecado. Sí, pero ¿qué tanto te detiene o qué tanto te estorba? Es como aquel que compite, por ejemplo, una carrera, ¿sí? Un triatlón, y imagínese correr con pants o pantalón Levi's y una chamarra. ¿Qué tan bueno sería eso? Es estorboso. ¿Cómo corren los que compiten? ¿Cómo corre el atleta? Llevan zapatos especiales para que no se resbalen. ¿Sí? Llevan la ropa más ligera que sea posible. Ahorita la tecnología aún en la ropa es increíble, ¿no? O sea, aún las gotas de sudor no queda en la prenda, sino que sale volando, porque aún una gota de sudor ya está causando peso, ¿no? Y ya puede detener y etcétera, etcétera. E incluso la mayoría depilan su cuerpo porque aún el vello puede detener, ¿no? Y se despojan de todo lo que puede estorbarle para correr la carrera. Aún lo más mínimo. De eso está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué cosas, mis amados, debemos de despojarnos nosotros? ¿De qué cosas? ¿De qué cosas? Sí. Despojémonos también de todo peso, dice el autor de Hebreos, se refiere a eso. Y luego dice, y del pecado. Ahí sí no es una cuestión de, bueno, aquello que te estorba, aquello que te incomoda, que te atrasa, no, está hablando acerca de una transgresión a lo que Dios establece. Y miren, cuando nosotros no nos despojamos de aquello que nos estorba, terminaremos tarde o temprano pecando. Es cuestión de tiempo. Esos pequeños detalles, esos pequeños pensamientos, esos pequeños deslices que decimos no son pecado, es cuestión de tiempo para terminar pecando. Porque no estamos prestando atención y no estamos siendo diligentes al caminar la carrera. Es cuestión de tiempo. Nos vamos a distraer. La guardia se va a bajar. Sí. Ahora, es muy triste que muchas veces como creyentes nosotros creamos, ¿verdad? Y más adelante el apóstol Pablo utiliza esa referencia, es que yo soy lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Y estoy lo suficientemente fuerte que sé que no me va a pasar nada, ¿no? Y podemos llegar a distraernos, podemos llegar a ser permisivos con ciertas cosas, pero la realidad es que debemos de estar atentos, ¿sí? De hecho, más adelante, me voy a adelantar un poquito, pero el apóstol Pablo dice, yo por eso, dice, por cuanto yo he sido heraldo, por cuanto yo he predicado esto, dice, voy a estar atento porque no vaya a ser que yo predicando lo caiga. No sé si alguno de ustedes recuerda a un peleador de la UFC que estaba haciendo historia, es un referente, se llama Anderson Silva, es un peleador brasileño, era muy bueno, pero era tan bueno que empezó a faltarle al respeto al mismo deporte. Y cuando se subía al ring, él bajaba la guardia, era muy hábil, bajaba la guardia y le tiraban golpes y él simplemente con su cabeceo, movimiento de cintura y de piernas podía esquivar. Llegó un momento en el que tenía un retador al campeonato porque ya tenía muchas peleas invicto. Llegó un retador al campeonato y la realidad es que él no era el fuerte para ganarle. De hecho, se estaba preparando para otra pelea mucho más fuerte. Y él al hacer eso, a bajar la guardia y hacer como que no pasa nada, lo conectaron, lo mandaron al suelo y le quitaron el campeonato. Bueno, la compañía dijo, no, pues fue un golpe de suerte, ¿verdad? Anderson Silva pues bajó la guardia y dieron la revancha. Cuando hubo la revancha, sí, hubo una patada que él hizo, también estaba muy confiado
y terminó quebrándose la tibia y peroné. Se miraba ya muy desesperado porque no podía recuperar, ¿no?, el cinturón. El asunto es que su carrera se vino abajo. Estoy hablando de un hombre que estaba siendo ya un referente tipo Michael Jordan en el básquetbol, ¿no?, tipo Pelé, Maradona en el fútbol, en las artes marciales mixtas. El nombre de Anderson Silva es un estandarte muy alto, pero tristemente, ¿no?, interrumpió precisamente por confiado. ¿Sí? Por confiado. No hubo respeto a la disciplina. ¿Sí? Fue indisciplinado en ese sentido. Y es algo en lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. El que compite debe de competir todo el momento con la mentalidad de que tiene que ganar y no puede distraerse de eso. No estamos en tiempos para distracciones. ¿Quién está de acuerdo conmigo? No estamos para distraernos. ¿Sí? Pablo dice, ¿verdad?, que estos atletas se esfuerzan, son disciplinados y aún están dispuestos a renunciar a cosas o a abstenerse de todo para ganar una corona corruptible. Pero nosotros tenemos como premio una corona eterna, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser posible que ellos sí puedan abstenerse y puedan correr la carrera de esta manera cuando su ambición es algo que perece? Dice el apóstol Pablo, pero nosotros, ellos lo hacen, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Santiago en el capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Esta carrera, mis amados, se trata de eso. Se trata de eso. En el verso 26 dice el apóstol Pablo, por tanto, es decir, por cuanto voy a recibir una corona incorruptible, por cuanto puedo observar a los atletas cómo se esfuerzan y cómo tienen una determinación para prepararse y para competir, dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, es decir, no como sin rumbo. Miren, es muy lamentable y muy triste de repente cristianos que se levantan, trabajan, regresan, familia, se duermen, trabajan, regresan, sin propósito, sin determinación, sin anhelos, sin proyectos, sin sueños. ¿Sabe? Dios no nos llamó a eso. Que Dios nos libre de eso. Eso es producto, mis amados, de estar sumergidos, ¿verdad?, en una cotidianidad, ¿sí?, y totalmente ajenos a lo que Dios quiere. Aquellos que somos llamados para Él, todo el tiempo seremos desafiados y todo el tiempo seremos estorbados de comodidad. Y no estoy hablando de una cuestión de comodidad de tener cosas que nos gustan, no estoy hablando acerca de conformarnos. De conformarnos. Dios siempre nos estorbará, agitará nuestro corazón y nos sacará de nuestra zona de confort y nos llevará a más, 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 porque siempre habrá algo que hacer. Siempre. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor venga, ¿no? O el Señor nos llame. Pero siempre, siempre. Sí. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que se mantiene. ¿Sí? Esta palabra perseverar tiene que ver con mantenerse, tiene que ver con estar firme. En la connotación que lo está usando Santiago es precisamente firme en medio de la tribulación, firme a pesar de la resistencia que puede estar experimentando. De eso se trata, firme. Cuando yo buceábamos en la isla y normalmente en ciertas temporadas hay mucha corriente abajo. ¿Sí? Nosotros teníamos que bajar por el ancla. ¿Sí? Te subías arriba, subías con la persona que ibas a bajar y te ibas agarrado del ancla y bajabas del ancla.
Y era una sensación muy padre porque tú sentías como la corriente te estaba arrastrando, literalmente te arrastraba, pero tú estabas agarrado del ancla, el ancla no se mueve. Entonces de ahí nosotros tirábamos otro cabo de vida, ¿sí? Que estaban agarrados a unos muertos, entonces nos resguardábamos con una piedra. Tú del otro lado de la piedra de la isla, tú podías nadar sin ningún problema. No había ninguna resistencia. Pero tú te salías poquito de la piedra, tantito, y tú sentías como la mano se te iba. O siempre tenías que estar atento al cliente, ¿no? Pero la idea aquí es precisamente estar resguardado, ¿sí? Estar firme en algo ante la resistencia. Hay un empuje, pero estoy detrás de la piedra, estoy detrás de la peña, ¿no? Que es Cristo, estoy resguardado. ¿Sí? Perseverar es eso, estar firme, perseverar bajo la prueba. Dice, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida. ¿Sí? Entonces, por tanto, dice, de esta manera yo corro. ¿Cómo? Teniendo una meta. Yo sé para dónde voy. La pregunta es, si usted sabe, ¿usted tiene clara su meta? ¿O será que muchas veces el afán, las preocupaciones, la vida, el esposo, la esposa, los hijos, le hacen olvidar su meta? Porque suele pasar, suele pasar. El apóstol Pablo sabe cuál es su meta y corre precisamente de esa manera, sabiendo cuál es la meta, cuál es el objetivo. Dice, y de esta manera peleo, no con los hermanos, No está, de esta manera peleo con los hermanos, no está hablando de eso, ¿no? Dice, no como dando golpes al aire, es decir, como ciego, no. Él sabe a dónde golpear, él sabe qué es lo que tiene que hacer, y ahí lo dice, ¿no? Entonces, Pablo, mis amados, sabe cuál es su propósito, sabe cuál es la recompensa de esta carrera, ¿sí? Y no solo sabe, ¿verdad?, cuál es la meta y no sabe cuál es la recompensa, sino también la tiene por valiosa. La tiene por valiosa, y eso es muy importante. Sí. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, verso 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es decir, no solo sabe cuál es la meta, sí. No solo sabe cuál es el premio y el galardón, sino lo tiene como algo valioso. Porque de repente alguno pudiera saber, sé cuál es la meta, entiendo cuál es el galardón, pero la pregunta es, ¿nos es suficiente ese galardón? ¿Es suficiente Cristo para nosotros? ¿Hemos entendido realmente qué es lo que se nos ha dado por gracia o no? ¿O acaso tengo como algo con mayor valor o tengo algo más como mayor valor que Cristo? ¿En dónde estarán nuestros afectos? Jesús dijo, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Sí. Es decir, ¿estamos dispuestos a tener todo por basura a fin de ganar a Cristo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que deberíamos hacernos constantemente, sobre todo cada vez que estamos tomando decisiones. Decisiones en el matrimonio, en el trabajo, con nuestros amigos, en donde quiera que nosotros andemos. Sí. Entonces dice el apóstol Pablo, sé hacia dónde voy, sé cuál es mi meta. Dice, y no golpeo al aire. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo hago, dice, mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Tiene claro el apóstol Pablo. Y aquí está, mis amados, nos está dando la clave, ¿no?, de cómo es precisamente que nosotros debemos de conducir la carrera. Sí. Pablo no está hablando acerca de sufrir para merecer, ¿no? No está hablando de eso. Sí.
Había una frase entre los maestros gnósticos en Corinto que decía que la carne y la sangre no podían heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo ya habló acerca de eso y por supuesto que no está hablando de eso. De hecho, Pablo habló acerca de que la salvación a través de Cristo Jesús nos lleva a sujetar aún nuestro cuerpo al gobierno y a la disposición de Dios. O sea, sí ha sido redimido, sí es cierto, un día estará, pero aún ahorita, mientras tanto, nuestro cuerpo está en servidumbre de Cristo. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo para Él, dice el apóstol Pablo. Sí, entonces el apóstol Pablo no está hablando acerca de eso, no está hablando acerca de flagelarse, ¿verdad?, para ganar a algo, ni de sufrir para merecer, no está hablando de eso. Sí. Y debemos de tener mucho cuidado, de repente creer o llegar a pensar que porque estamos sufriendo entonces vamos a ser más santos. No, la realidad es que no es así. No. Pero también debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, de tener nuestro cuerpo bien sujeto, nuestra carnita bien sujeta, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, es decir, no me gobierna. Mi carne no me gobierna, sino lo pongo bajo sujeción, está sujeto a, por cuanto ya sé a dónde voy, por cuanto sé cómo debo de conducirme, por cuanto sé cuál es el galardón y lo tengo por valioso, lo tengo con alta estima y todo es basura. Entonces mi cuerpo se resiste a eso, pero lo tengo aquí. Es como, me gusta mucho la ilustración que utilizaba, iba a decir apóstol, la esposa dice apóstol al Carlito, el pastor Raúl, ¿no? Cuando hablaba acerca de un pitbull, ¿no? Un pitbull tiene la característica de ser un perro muy fuerte, ¿no? Muy bravo, muy feroz. Si tú tienes bien alimentado a un pitbull, pues acércate, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo dejas de alimentar? ¿Qué pasa si no le das comida? Si no le das agua? Incluso hasta dejan de parecerse. Hace poco tenía un perro, un pitbull. Estaba muy bonito, y lo regalé. Y es bien triste en las condiciones en las que está. Algunos lo conocieron al Max. Ni pitbull parece. Está flaco, está muy maltratado. Nada que ver. Lo mismo es con nuestra carne, ¿no? Muchas veces es que no puedo, sí, pues que nuestra carne está bien alimentada. Está bien provista. Por eso la palabra nos aconseja, no proveéis para los deseos de la carne, no le des alimento a la carne, porque va a estar muy fortalecida y en el momento en el que tú llegue, ¿no?, cierta iluminación y digas, sí, Señor, quiero hacer las cosas, la carne nos va a pegar una y desde la tercera cuerda, ¿no?, ¡pam! Y un mataleón y rip. No alimentemos a la carne. Al contrario, tengámosla bajo gobierno. Como dice el apóstol Pablo, la hago mi esclavo. Mi carne no me gobierna, yo gobierno mi carne. ¿Cómo? No proveyendo para ella. Ahora, un amigo me decía, hablando acerca, ¿no?, ahorita del deporte, me decía, ¿sabes qué, Ángel? Yo era muy agresivo. Aún llegando a Cristo, yo siempre fui muy agresivo y me gustaban mucho las artes marciales mixtas. Y un día cuando yo estaba viendo una todo prendido, yo escuché la voz de Dios y me dijo, deja de ver eso. Eso te tiene así de prendido. Dice, yo no veo artes marciales mixtas, yo no veo box, no veo nada de ese tipo, porque me hace daño a mí. Nosotros necesitamos sabiduría de parte de Dios para saber precisamente lo que hablaba el apóstol Pablo, ¿no? El hecho de todo me es lícito, pero hay cosas que me estorban para poder correr la carrera de manera legítima. No puedo correr la carrera si traigo un chamarrón, ¿no? Y sí, soy salvo, y sí, ¿verdad? He nacido de nuevo, y sí, el Señor me redimió, pero me la paso arrastrando la cobija y pateando el bote toda la vida porque no soy práctico, porque no atiendo el consejo de Dios. Y se me hace un ejemplo muy claro ese, ¿no? Bueno, dice el dicho, ¿no? Risueño el niño haciéndole cosquilla, pues no le hagan cosquilla. Si hay algo que altera mi estado de ánimo y sé que va en contra de lo, bueno, quítalo, quitémoslo.
Dejemos de alimentar la carne y hagámosla nuestra esclavo. Pongámosla bajo nuestro gobierno. ¿Se entiende eso, no? En este caso sabemos que dependemos de Dios y las fuerzas vendrán de Dios, en una relación constante y continua con Él. No estoy hablando acerca de saca tu campeón y domínate y tú, no, porque la realidad es que precisamente eso es alimentar la carne, ¿no? Es depender de Él y ser práctico en lo que Dios dice. Es eso. Es ser muy práctico. Y cuán importante es conocer ciertas áreas de nuestra vida que sabemos que hay ciertos estímulos que los fortalecen, que pueden llegar a perjudicarnos, que perjudican mi vida, que perjudican la relación con mi esposa o con mis hijos. Me alejo de eso, me aparto de eso, corro lo más rápido que pueda de eso y me alejo. Pero el otro hermano sí lo hace, pero el otro hermano lo practica, pero bueno, él. Si le hace daño, el Señor hablará a su corazón. Sí. Pero si nos hemos dado cuenta de eso, el apóstol Pablo más bien está haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que precisamente Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Acompáñeme, un texto también muy conocido. Pero Jesús lo lleva a unas implicaciones aún más severas, ¿sabe? Porque aquí Jesús sí está tratando una cuestión de ser o no ser, de seguirle o no seguirle. ¿Sí? Aquí Jesús sí está entrando en un tema de eternidad, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Es decir, la carnita no la sigan alimentando. No provean para los deseos de la carne. Tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguirme, fíjese. Es decir, ¿no? Si verdaderamente nosotros queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que despojarnos absolutamente de todo. No cabemos. Hace mucho escuché un comentario acerca de ese camino estrecho que nos conduce a una puerta estrecha. Y decía, es tan estrecho ese camino y esa puerta es tan estrecha que ni siquiera nosotros cabemos. Está hablando acerca de nuestros afectos, nuestros sueños, es que yo. ¿Y yo dónde quedo? En ningún lado. Muramos a nosotros, muramos, está bien dicho, ¿no? Muramos, se lo sintieron, muramos a nosotros mismos. Crucifiquémonos juntamente con Cristo y que sea Él que viva en nosotros, porque no podremos transitar por ese camino estrecho, ni tampoco podremos pasar por esa puerta estrecha. Porque recordemos que no solo es la puerta estrecha, sino también el camino. También el camino. Y por ese camino no caben, mis amados, los afectos a este mundo. No cabe el egoísmo, no cabe la falta de amor, no cabe. ¿Sí? Es como cuando, ¿recuerdan la película de Batman Regresa? A mí me estoy acordando de muchas cosas. Cuando venía el Batimóvil y luego había dos edificios así súper delgaditos y va Batman y entonces el Batimóvil se quita las dos partes, los dos laterales y queda súper delgadito y pasa por ahí. Es precisamente lo que tenemos que hacer. Hay unción ahora, ¿eh? Hay unción ahora. Así. Quitemos porque no cabemos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, a ver cuántos quieren salvar su vida, pues la van a perder. Pues la van a perder. El que quiera salvar su vida y se la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sí. No nos aferremos a nuestra vida. Estemos dispuestos a soltarnos, ¿sí?
estemos dispuestos a eso. Quiero terminar. ¿Cuánto? Okay. 2 Timoteo, Víctor, ¿me ayudas, por favor? 2 Timoteo 4, verso 7. ¿Me acompañan, por favor? Yo quisiera al final de mis días poder decir lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. 2 Timoteo 4, 7, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Dice, he peleado la buena batalla. Aquí el apóstol Pablo también está haciendo referencia a esos juegos, ¿no? Dice, he peleado la buena batalla. Está hablando acerca de esa competencia, ¿no? He peleado legítimamente. Es decir, me he abstenido, he sido disciplinado y me he subido al ring y me he desempeñado de buena manera. He peleado la buena batalla. He renunciado a todo lo que me ha estorbado para poder estar en el ring. Me he despojado de todo aquello que me había estado apartando de lo que Dios me había llamado y lo hice bien. Lo utiliza, ¿no? He terminado la carrera. Otra disciplina. He terminado la carrera. No solamente competí, sino llegué a la meta. Completé la carrera. Y se he guardado la fe. Hasta ahora, ya un anciano. Esta es la última carta registrada del apóstol Pablo. Son sus últimas palabras escritas, ¿no? O lo que nosotros tenemos como eso. Antes de morir, el apóstol Pablo ya era un anciano. Y se ha guardado la fe. Hasta ahora he podido mantenerme. Sí. He guardado la fe. Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia. Vean esa seguridad de Pablo. Vean esa seguridad, ¿no? Pues hay una corona de justicia que está ahí. Que el Señor, dice, el juez justo, me entregará en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto también se podría traducir a todos aquellos que desean verle venir. Que hay un deseo en su corazón por estar cara a cara con Él. Es un deseo. Yo platicaba en la mañana con una persona y compartiéndole del Evangelio, yo le decía, muchas veces nosotros no vamos a Dios porque sabemos, o no confiamos a Dios porque sabemos que no estamos bien delante de Dios. Y decimos, sí, yo sé que Dios bendice y no dudo que Dios bendice y no dudo que Dios recompense, pero a mí ¿cómo me va a recompensar si no estoy haciendo las cosas bien? Si estoy pecando, si no estoy bien delante de Él. A veces, pues, es falta de fe, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces no es una cuestión de que ignoremos quién es Dios, sino es la condición en la que estamos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, despójense, quiten todo aquello que les estorba. El autor de Hebreos, ¿no? Habla de todo pecado. Esas cosas que decimos que no son pecado, pero que tarde o temprano nos llevarán a pecar, quítenlas. De manera alarmante, quítenlas. Determinen en su corazón vivir para Él de manera santa, porque fuimos llamados a santidad. Quítenlas. Eso no lo hará Dios por nosotros. De repente, Señor, quítame esto. No, eso Dios no lo hará. Lo tenemos que hacer nosotros. Despójense. Dios no hará esa obra. Dios ya hizo su obra.
Dios nos habla, Dios nos empuja, sin duda lo creo, estamos exponiendo su palabra y Dios nos dice hoy, despójense, quiten aquello que estorba para correr la carrera de manera legítima, porque hay una que le ha sido dada por gracia. Pero no se atoren en cosas que saben que estorban. Ahora, el Espíritu, el Señor nos dice, usted y yo sabemos qué es lo que tenemos que quitar. Como mencionaba hace rato, no es lo mismo que lo que Dios está demandando de mi hermana Lili que lo que está demandando de Fer. No es lo mismo lo que Dios está demandando a mi vida que lo que está demandando a Rodolfo. Todos tenemos áreas fuertes y áreas muy débiles. Y Dios desea perfeccionarse y fortalecer nuestra vida precisamente en esas áreas, pero necesitamos ser obedientes y caminar en pos de. Y si en algún momento, si nosotros somos discípulos, es porque pasamos precisamente por esta regla de despojarnos y renunciar a nuestra vida para seguirlo a Él. Y así va a ser. Y así va a ser. ¿Y hasta cuándo voy a ser feliz? Hasta que vivamos con la esperanza que el apóstol Pablo tenía. La misma esperanza que llevó a Cristo a padecer, por cuanto sus ojos no estaban en el sufrimiento, sino en el fruto de éste. Como la mujer que está encinta, que no toma en cuenta el dolor de parto, sino aquello que va a recibir. Hasta entonces, mis amados. ¿Y cuándo voy a dejar de sufrir? Hasta entonces. Hasta que veamos la corona de la vida como lo más valioso que podamos obtener como seres humanos. Pero si todavía estamos considerando otras cosas como valiosas o como necesarias, nos podemos atorar ahí. Tengamos cuidado. Termino con esto. Si nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos, todas las cosas serán añadidas. A veces si buscamos primeramente el reino de los cielos no significa de ya lo busqué y ahora volteo a ver, ¿no? Todo lo demás que estoy esperando que sea añadido. No. Ese buscar es siempre buscar primeramente el reino. Es buscarlo siempre. Descansando que todo será añadido. Que todo será añadido. ¿Cómo la ven? Corremos la buena carrera de manera diligente. ¿Oramos? Vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Como mencionaba ahorita, ¿no? Dios no solo nos dice tienes que hacer esto, sino nos dice el cómo. Vayamos a su palabra, Él nos dice cómo. No sé qué hacer. Dios te dice cómo. Vayamos a Él y confiemos en eso. Pero confiemos que lo que Dios nos dice, eso será lo mejor para nosotros. Él es quien pone las reglas. Él es quien dice cómo debemos de correr la carrera. Él puso las normas. Vayamos a Él. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Las veces que sean necesarias, vayamos a Él. Vayamos a su palabra. Consultémosla con desesperación. La necesitamos. Señor, te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu guianza, de tu sabiduría. Gracias, Señor, por las palabras de ánimo del apóstol Pablo.
correr la carrera con el ánimo de saber de que vamos a recibir la corona de vida. Correr como aquel que sabe que ganará. Con la certeza en el corazón de que ya nos ha sido dado un galardón. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos. Perdónanos porque son muchas las veces que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nuestra humanidad nos gana. Perdónanos y ayúdanos. Yo espero, Señor, que en cada uno de nosotros haya la determinación de decidir obedecerte. Yo sé que aquellos que han sido redimidos, han sido rescatados, Señor, tú has de empujar en tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Que no haya resistencia, Padre, sino que seamos obedientes para poder disfrutar de todas aquellas bendiciones que están preparadas, Señor, para aquellos que te temen, para aquellos que te aman. Que ciertamente alguno podremos ser salvos, Señor, pero no disfrutar de lo que tú tienes, de lo que tú quieres para nosotros, por nuestra necedad, por ser tercos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Bien. Pues que Dios me los bendiga. Si Dios quiere, repito, servidores, nos vemos el viernes a las 7 de la tarde. Sí, hagamos todo lo posible para estar viernes a las 7. ¿Sí? Y nos vemos el sábado a las 6 de la mañana. ¿Sí? Sábado a las 6 para nuestro tiempo de devocional y oración. Y para los que no pueden el sábado a las 6 porque están trabajando esa hora o están ocupados, pues nos vemos el domingo a las 10. ¿Sí? Que Dios me los bendiga.